Te doy la bienvenida al espacio de Pitágoras. En el video de hoy aprenderemos sobre ángulos, descubriremos de forma práctica los distintos tipos de ángulos que existen y completaremos una serie de ejercicios que te llevarán a comprender cómo es que estos se relacionan entre sí. Quédate conmigo hasta el final del video y descubre lo fácil que puede ser. Suscríbete, activa las notificaciones, da like y comparte. Nuestro primer ejercicio nos pide calcular el valor de x, nos da una serie de opciones y vamos a comenzar a trabajar con los conceptos básicos que sabemos para descubrir aquellos datos que nos hacen falta. Nosotros sabemos que toda línea recta constituye en sí misma un ángulo llano, es decir, un ángulo de 180 grados, y que dos ángulos son suplementarios si la suma de estos es igual a 180 grados, es decir, la suma de los ángulos forma un ángulo llano. También sabemos que la suma de los ángulos internos de un triángulo es igual a 180 grados. Entonces vamos a comenzar con estos conceptos, a completar los ángulos que nos hacen falta para a partir de eso completar el ángulo externo x. El ángulo que es suplementario a 120 resulta de restar 180 menos 120, lo que me da un ángulo de 60 grados. Nos hace falta un ángulo interno en este triángulo. Este ángulo interno es el resultado de a 180 restarles 80 y 60 grados respectivamente. 180 menos 80 es igual a 100 y 100 menos 60 es igual a 40 grados. Y x, por tanto, será el ángulo suplementario a 40 grados. Es decir, vamos a restar 180 menos 40. 180 menos 40 es igual a 140 grados. Por tanto, la respuesta correcta es la opción B. Para el segundo caso, se nos pide calcular el valor del ángulo x, sin embargo tendremos que calcular algunos otros ángulos antes. Comencemos por el triángulo de la derecha. El triángulo de la derecha tiene un ángulo de 40 grados y sabemos por la representación gráfica que este ángulo tiene una medida de 90 grados. Si a 180 le resto 90, me quedan 90, y si a 90 le quito 40, me quedan 50. Eso quiere decir que este ángulo mide 50 grados. Como este ángulo de aquí es opuesto por el vértice, pues este ángulo también mide 50 grados. Son opuestos por el vértice y por tanto tienen la misma medida. Este ángulo de acá es suplementario a 150, es decir, a 180 le voy a restar 150, este ángulo mide 30 grados. Y finalmente, esto me permite calcular el ángulo x. Si a 50 le sumo 30, me dan como resultado 80. 180 menos 80 es igual a 100. Por tanto, el ángulo x es igual a 100 grados. La respuesta correcta entonces es B. Nuestro tercer ejercicio nos pide encontrar el ángulo x sabiendo que este es un entero. Entonces vamos a comenzar deduciendo los ángulos faltantes en el triángulo y finalmente encontraremos el ángulo x. Entonces sabemos que 136 tiene un ángulo suplementario que es interno a este triángulo. Entonces a 180 le resto 136, me quedan 44 grados. 140 es un ángulo suplementario. Si a 180 le resto 140, obtengo otros 40 grados. Quiere decir que mi ángulo x será igual a 180 menos 44 menos 40. 180 entonces va a restar a 84. Quiere decir que el ángulo x es igual a 96 grados. Y mi respuesta entonces es el inciso D. En el cuarto caso, se nos pide calcular el valor de x. Y x en este caso es suplementario de 145, es decir, 180 menos 145 será igual a el ángulo x. Y por tanto 35 grados. La respuesta, el inciso E. Quinto caso, se nos pide calcular el valor del ángulo x. Ahora nosotros tenemos tres ángulos. ¿Qué sabemos? Que estos tres ángulos sumados dan como resultado 180. Entonces, si yo sumo 60 y 45, obtengo 105 grados, que voy a restar de 180 para encontrar el ángulo x. Esto es igual a 75 grados. Por tanto, la respuesta es C. Para el sexto ejercicio se nos pide encontrar el valor de x, pero en este caso los tres ángulos son desconocidos. Lo que sí sabemos es que la suma de los tres ángulos forma un ángulo de 180 grados. Entonces a 180 yo le debería de quitar el ángulo A y el ángulo B. Eso nos lleva a decir que la respuesta correcta es el inciso C. Para el séptimo ejercicio se nos pide calcular el valor del ángulo x.
Ahora sabemos que hay 4 ángulos X, por tanto todos estos ángulos serán iguales. Vamos a dividir nosotros 360 grados entre 4 ángulos y eso nos da como resultado 90. Entonces nuestra respuesta correcta es el inciso C, 90 grados. Para el octavo ejercicio se nos pide calcular el valor del ángulo X. Ahora nosotros sabemos que aquí hay 2X, más 2X son 4X, más un par más de X son 6X. Bueno, nosotros sabemos que 6X es igual a 360 grados. Entonces, despejando, X es igual a 360 entre 6. Por tanto, X es igual a 60 grados. La respuesta correcta entonces es el inciso B, 60 grados. Para el noveno ejercicio se nos pide calcular el valor de X, pero nosotros desconocemos también el valor de A. Por tanto, la única respuesta posible es el inciso D, porque nosotros sabemos por la forma de la gráfica que la suma de A más X da como resultado 180. Es decir, para encontrar X solamente debería restarse A de 180. Para el décimo caso se nos pide calcular el valor del ángulo X, pero nosotros tenemos 3 ángulos, 2 veces el ángulo A y una vez el ángulo X. Entonces a 180 debemos de restarle el valor de 2 veces A, lo que nos lleva a deducir que la respuesta correcta es C. Para el onceavo caso también tenemos que calcular el valor de X y para esto vamos a trabajar con el concepto de ángulos opuestos por el vértice. Los ángulos opuestos por un vértice son iguales. ¿Qué quiere decir esto? Que este ángulo es igual a X y que este otro ángulo es igual a 72 grados. En este caso, el ángulo X y el ángulo de 72 grados además son suplementarios, lo que quiere decir que X más 72 grados son iguales a 180. Entonces, 180 menos 72, 108 grados, es igual a X. Por tanto, la respuesta correcta para este caso es el inciso D, 108 grados. Pasemos al último de los ejercicios. En este trabajamos también con el concepto de ángulos opuestos por el vértice y vamos a completar los ángulos que nos hacen falta. Nosotros sabemos que este ángulo al ser opuesto por el vértice medirá 100 grados, que este ángulo al ser opuesto por el vértice medirá X grados y este ángulo al ser opuesto por el vértice medirá 50 grados. Además sabemos que los ángulos de 100 y de 50 junto con el ángulo X forman un ángulo llano, un ángulo de 180 grados. Entonces a 180 le voy a restar 100, lo que me da como resultado 80, y a ese 80 le voy a restar 50 grados, que me dan como resultado 30 grados. Entonces la respuesta correcta para el ejercicio final es de 30 grados. Te recuerdo los conceptos que trabajamos en la sesión de hoy. Trabajamos el concepto de ángulo llano, que este mide 180 grados. Trabajamos también con el concepto de ángulo recto, que mide 90 grados. Trabajamos con el concepto de ángulos opuestos. Estos son iguales, son estos que estamos trabajando aquí. Y trabajamos también con el concepto de ángulos suplementarios. Eso ha sido todo por nuestra parte. Recuerda compartir el video si te gustó, suscríbete al canal, activa las notificaciones, dale like al video y déjame tus comentarios. Hasta la próxima. Suscríbete, activa las notificaciones, da like y comparte.